¿Qué tal, estimados estudiantes? Vamos a iniciar con una sesión más del área de habilidad verbal, ¿sí? Si bien es cierto, muchas veces nosotros nos topamos con algunos ejercicios que tienen como finalidad analizar un par de palabras, ¿cierto? El cual vamos a hablar el día de hoy. ¿De qué tema vamos a hablar el día de hoy? De las analogías. Ustedes dirán, pero Miss, ¿qué son las analogías? Logías de lógica, de razón. Ana, que va a provenir de dos voces griegas, ¿no? Ana y logos, ana de conforme y logos de razón. Entonces, ¿qué podemos decir, Miss? Que es la relación de semejanza o afinidad que va a existir entre dos pares de palabras, o mejor dicho, entre dos palabras. Por ejemplo, cuando yo tengo la palabra volante y autobús. Ambos tienen algo de afinidad, tienen algo de semejanza. ¿Qué quiere decir? Que el volante es parte del autobús, ¿sí? Y lo mismo sucede con timón barco. Timón es parte del barco. Entonces, la analogía son estos tipos de ejercicios en la cual las palabras que aparezcan van a tener que tener algo de semejanza, se van a tener que relacionar, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo leo? Por ejemplo, tengo secretaria, oficina, alumno, escuela. Entonces se lee secretaria es a oficina, como alumno es a escuela, ¿ya? Ahora, el par base va a ser aquel enunciado que va a estar oficial del ejercicio, ¿no? A partir de este se va a tener que buscar dos palabras que van a tener que guardar, ¿qué cosa? Semejanza o igual al par base. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir ello? Que va a ser, que van a tener que vamos a tener que buscar dentro de mis alternativas aquella palabra que guarde relación con mi par base, con la palabra que está en mayúscula o en negrita frecuentemente. Por ejemplo, en el ejemplo de secretaria, es agente como oficina es al lugar, se cumple la función de agente lugar, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra la secretaria? En una oficina. ¿Dónde se encuentra un alumno? En una escuela. ¿Sí? Entonces debe de cumplir con esa relación mi respuesta a la cual yo voy a hacer. Ahora, va a haber tipos de analogía, analogías simétricas y analogías asimétricas. Las analogías simétricas van a ser aquellas analogías que son, se podría decir que son fáciles de interpretar, ¿no? O son los más comunes. Las analogías de sinonimia, por ejemplo, van a ser aquellas palabras que van a tener, que van a ser sinónimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de mis alternativas yo lo que debo de buscar son palabras que también sean sinónimas. No necesariamente que se relacione con las palabras en mi par base, sino que guarden esa misma relación. Luego tengo las analogías por complementariedad. ¿Qué quiere decir? Que las palabras se van a complementar. ¿No? Por ejemplo, el hambre, ¿con qué se complementa? Se complementa con el acto de comer. Entonces, ¿eso qué son? Es una analogía por complementariedad. ¿Ya? Luego tengo las analogías cogenéricas. ¿Qué quiere decir? Que vayan a pertenecer a un mismo campo semántico, a un mismo tipo de palabras. Si son sustantivos, ambos deben ser sustantivos y mi respuesta también. ¿Sí? Y luego tengo las analogías asimétricas que los vamos a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿sí? Tenemos la analogía por reciprocidad, de causa-efecto, por el producto, la ubicación, por ejemplo, de ubicación hace referencia a dónde está, ¿no? Por ejemplo, la cultura Chavín, Ancash, ¿cierto? De intensidad, por ejemplo, calor, fuego, ¿cierto? O función, lavadora, lava, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, son analogías así métricas. Ahora, ¿qué tipos de ejercicios o cómo nos va a presentar los ejercicios dentro de una analogía? Vamos a tener los horizontales y los verticales. Al hablar de los horizontales, donde vamos a ver que la relación entre los términos de las parejas van a ir de forma horizontal, A es a B como C es a D, ¿no?
Se va a definir la relación entre las parejas de palabras base y buscar la pareja que reproduzca esa misma relación. Mientras que en las verticales vamos a ver una relación de A es a C como B es a D, se va a guiar con la alternativa. Por ejemplo, ¿no? Golpe, ¿a qué será? ¿Y sol a qué? ¿Se dan cuenta que ahí el par base no tiene nada que ver? ¿Por qué? Porque son analogías verticales. Entonces, ¿cuál podría ser? ¿Golpes amenaza como sol a dilatación? No, no tiene nada que ver. ¿Golpes a toma como sol es insolación? No. ¿Golpes a fractura como sol es a verano? Es así. Entonces, ¿qué tipo de analogía es que se guía con la alternativa? Es la analogía vertical. ¿Cierto? Entonces, dos tipos. Recuerden ello. Ahora, una analogía va a tener diferentes partes. Tiene su par base, tiene su par análogo y sus alternativas. ¿Sí? Tenemos par base que normalmente va a aparecer en mayúscula o en negrita y dentro de las alternativas vamos a encontrar el par análogo. ¿Qué quiere decir? Aquella palabra que tenga la misma relación. Recuerde, en analogía lo que nosotros debemos de buscar es la misma relación. Eso es lo que yo debo de buscar. ¿Ya? Ahora, ¿qué debo de tener en cuenta para identificar o para desarrollar un ejercicio de analogía? Yo lo que debo de tener en cuenta es, uno, reconocer la relación que hay, ¿no? ¿Qué tipo de relación existe entre las palabras base? Luego, observar esa pareja de base, conocer, ¿sí? El significado de cada una de las palabras de mi par base, conocer para poder diferenciarlo, ¿sí? Y reconocer la relación entre ellas, ¿no? Y para luego marcar la alternativa que guarde esa misma relación. ¿Ya? Yo tengo de seguir esos pasos, chicos. Por ejemplo, acá tengo analogías de sinónimos, por ejemplo, foráneos a extranjeros, ¿sí? Sí, por ejemplo, ¿no? Antónimos, asperezas a suavidad, simpatía, antipatía, agente característica, ¿no? La leche, ¿de qué color es? Blanca. El agua, ¿de qué color es? Incolora. Género, especie, ave, ave, canario, pez, pejerrey, ¿cierto? Son diferentes tipos de analogía. ¿Qué es lo que yo me debo de centrar? Me debo de centrar a identificar la misma relación, mi alternativa. Yo no debo de buscar muchos de ustedes cometen el error de buscar el significado de esas palabras que les aparecen. Y no es así. ¿Por qué? Porque lo que yo debo de buscar es la misma relación, que pertenezca a la misma relación que está teniendo mi par base. Por ejemplo, volante es a coche como manillar es manillar. ¿Qué será manillar? Por eso, una de las alternativas, o mejor dicho, una de las recomendaciones es que nosotros debemos de identificar, ¿sí? El significado de cada una de las palabras, ¿sí? Entonces, volantes a coche como manillar es a bicicleta, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hace referencia a esas manijas, ¿no? Esos cachitos que tiene la bicicleta para poder timonear, ¿no? Calcetines a pie como guante es a mano, por ejemplo. Cierres a carpintero como peine es a peluquero, por ejemplo. Naranja es a zumo como huevo es a, ¿qué cosa? Frito, por ejemplo, ¿cierto? Luego, ladrar es a perro como maullar es a gato. Entonces, nos va a identificar de esa manera. Sí, chicos, espero sinceramente que me hayan podido comprender. Recuerden, lo que yo debo de buscar en un ejercicio de analogía es la relación de mi par base. ¿Sí? Debo de identificar eso primero. Esa misma relación deben de tener. ¿Para qué? Para que pueda encontrar la respuesta. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo hora es a día, ¿cierto? Como mes es a año, por ejemplo. ¿Cierto? Tiene la misma relación. Quizás no pertenezcan a un mismo contexto, pero lo que va a importar en una analogía es mi misma relación.
Chicos, muy bien, chicos, espero que me hayan podido prestar atención y me hayan podido comprender, ¿sí? Y si tienen algunas dudas, igual consúltenlo por vía WhatsApp y para poder resolver, ¿sí? Que tengan bonitos días. Cuídense mucho.